Hola a todos y bienvenidos al creepypasta de la consola Wii. El vídeo lleva por título We Deleted You Retake. Este creepypasta tuvo su origen en 2017, finalizando poco tiempo después de su lanzamiento. Años después fue retomado por el conocido Vibing Leaf, un canal donde hemos analizado varios de sus vídeos previamente, modificando la historia y mejorando tanto los efectos como el misterio. Lo que verás a continuación será la historia que se presenta y el final teorizado. Esta historia probablemente evocará sentimientos de nostalgia en muchos, ya que puede representar una época en que jugar en el Mii Creator era un pasatiempo común y gratificante. Esta aplicación permitía a los usuarios crear avatares personalizados y utilizarlos como personajes jugables en diversos juegos. Además, otorgaba la posibilidad de eliminar y gestionar los avatares. El vídeo relata la historia de un niño llamado Kyle, quien celebra su 9º cumpleaños y recibe como regalo una consola Wii por parte de su padre, lo que le llena de emoción y entusiasmo. En aquel entonces, durante la 7ª generación de consolas, alrededor del año 2006, la Nintendo Wii estaba entre otras como la PlayStation 3 y la Xbox 360 como las mejores del mercado. Para un niño, recibir como regalo la Nintendo Wii era experimentar una felicidad inexplicable. Anhela iniciar su propia serie de vídeos, mostrándose a sí mismo mientras juega con su Wii y experimenta con nuevos juegos, una idea que fascinaría a cualquier niño. Impaciente por comenzar, Kyle se apresura a utilizar el editor de avatares. Algo resulta extraño con la Wii que recibió Kyle, porque ya había un Mii creado en la consola. Cuando se enciende por primera vez debería aparecer una pantalla de configuración inicial, pero a Kyle no le apareció eso, lo que significa que su padre obtuvo la consola de segunda mano. Sin embargo, lo más inquietante sucede cuando Kyle borra el Mii preexistente. Después de completar la creación de su avatar con sus preferencias personales, el antiguo Mii reaparece de manera imprevista, presenciando algo fuera de lo común cuando intenta eliminarlo nuevamente. La tensión aumenta cuando aparece un mensaje inusual indicando que a un Mii le gustaría hablar, una función que no es propia de la consola, seguido por el inquietante mensaje que dice ¿cómo te sentirías si yo te hiciera lo mismo? El juego se bloquea y Kyle se encuentra con la pantalla de acceso denegado, notificando que la Wii ha sido desactivada debido a actividades sospechosas, y la energía se desconectará en breve. El niño menciona su incapacidad para jugar cualquier juego y su expulsión del sistema, llegando a la conclusión de que la entidad en la pantalla era mala. Informa a su padre sobre el incidente, pero este no tiene idea de lo sucedido y promete llevarlo a la tienda para que lo revisen. El día de su cumpleaños resulta ser un desafortunado episodio, aunque Kyle todavía aprecia el regalo recibido. Pasados 10 días, Kyle menciona que su padre olvidó indagar en la tienda, pero ahora intentará encender la consola nuevamente, esta vez con su amigo Nathan acompañándolo. Nadie en la escuela le cree, e incluso lo tildan de estar loco, siendo Nathan el único que le ofrece ayuda, aunque ambos quedan desconcertados cuando, al intentar encender la consola nuevamente, esta reacciona de forma inesperada, presentando más anomalías. Con el paso del tiempo, la consola se corrompe progresivamente, y Nathan se marcha de la casa asustado, convencido de que Kyle le jugó una broma de mal gusto. Kyle decide colocar la Wii en su armario, dejándola allí para que se pudra durante años, sintiéndose amargado por la pérdida de su amigo debido a esta situación. El tiempo transcurre, específicamente 3 años, y la familia del adolescente, ahora de 12 años, decide mudarse de residencia. Entre los objetos que deben empacar, el chico se topa nuevamente con la consola Wii. Como un acto de conciencia, decide encender la consola una vez más, con la esperanza de resolver el error que le privó de disfrutar de su mejor regalo, observando lo siguiente.
Para sorpresa suya, recibe otro mensaje del avatar que reside en la consola, el cual contiene un enlace a un archivo que le permite hablar, comunicándose con Kyle utilizando este método. Finalmente, el adolescente llega a la conclusión de que la consola requiere ser reparada. A pesar de todo, perdona al Mi, expresando su deseo de volver a entablar una conversación con él. Sin embargo, comprende que el Mi dañó la consola, posiblemente para evitar futuras molestias. Kyle reflexiona sobre la posibilidad de llevar la consola a repararla en el futuro, ya que aún se mudará de casa. Concluye su mensaje admitiendo que no tiene idea de lo que está ocurriendo. La historia puede simbolizar el temor a lo desconocido, personificado por el avatar que teme las consecuencias de ser eliminado de la consola, lo cual simboliza un pánico equiparable al miedo a la muerte de una persona. El enigma que rodea la identidad y el origen exacto del avatar permanece sin resolver, lo que deja al público en la incertidumbre y alimenta su imaginación, contribuyendo así a una sensación constante de intriga y suspense. Como se introdujo al principio, We Deleted You es un creepypasta retomado por Vibing Leaf, que se aparta del original que explicaba el origen del avatar atrapado, considerado por muchos como algo cliché y poco imaginativo. Resulta que una persona que trabajaba en Nintendo durante el desarrollo de la consola Wii se electrocutó durante una de las pruebas de la consola, quedando atrapado en el interior. Sin embargo, en la versión de Vibing Leaf, se deja a la interpretación del espectador el cómo el avatar quedó atrapado en la consola, con conciencia propia y temeroso de su inminente eliminación, que se asocia metafóricamente con la muerte y el desconocimiento del más allá. Existen diversas teorías respecto a la naturaleza del avatar que van desde lo paranormal, como la posibilidad de que sea el espíritu de alguien con una conexión previa con la consola, hasta la corrupción digital, donde se pudo programar al avatar con cierto grado de conciencia. En aquel entonces, cuando se creó a los avatares Mi, Nintendo se inspiró en una pieza cultural de Japón llamada kokechis, muñecas que simbolizan la buena suerte y protección. Sin embargo, hay interpretaciones alternativas que sugieren que estas pueden contener el alma de un niño fallecido. Con lo antes mencionado, como el avatar Mi está inspirado en las kokechis, podría considerarse plausible que el alma de un niño fuera absorbido por el avatar, influenciando su comportamiento y memoria. Se especula que los padres o cuidadores del niño podrían haber vendido la consola a un revendedor, quien a su vez la habría vendido al padre de Kyle como regalo para su hijo, sin ser consciente de la presencia del alma atrapada dentro de la consola. Esta teoría, si bien busca llenar los vacíos dejados al final de la historia, es solo una perspectiva. Recuerda que también puedes tener una opinión propia. En resumen, el avatar dañó la consola para prevenir que Kyle o cualquier otra persona lo borre, ya que desconoce qué podría ocurrir con él después de ser eliminado, desconfiando de todos. Su comportamiento refleja una actitud casi similar a la tanatofobia, el miedo que experimenta una persona ante la muerte y lo que pueda pasar después de ella. Aunque se desconozca el origen del avatar, queda claro que la historia buscaba reflexionar sobre qué puede pasar después del fallecimiento, un tema que seguramente ha pasado por la mente de muchos. Previamente, hemos visto en el canal un tema similar sobre personajes que despiertan su conciencia en videojuegos, como el de Beat Buddy, la mascota virtual que imploraba al jugador para que no cierre el juego, o de lo contrario fallecería. Si no lo has visto, lo dejaré al final del vídeo. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.